Empezamos el año trabajando con la ley de Ohm, una de las principales leyes de la electrónica básica, la cual fue postulada por George Simonov el 6 de julio de 1854. Esta ley es una relación entre conductores eléctricos y su resistencia, y es expresada mediante ecuaciones. Si deseamos calcular el voltaje, tendríamos que hacer intensidad por resistencia. En caso de querer calcular la intensidad, tendríamos que hacer voltaje dividido resistencia. Y si quisiéramos calcular la resistencia, tendríamos que hacer voltaje dividido intensidad. Aprendimos que la resistencia de un circuito eléctrico puede ser calculada a través de un multímetro analógico o un multímetro digital. Si no contamos con un multímetro, a través de los colores que poseen las barritas de las resistencias, podríamos determinar su valor. Esto gracias al código de colores, que nos dice que el color que tiene cada una de las barritas de la resistencia posee un valor diferente. Conocimos que un potenciómetro es un resistor eléctrico con resistencia variable y ajustable manualmente. Un potenciómetro solo puede ser utilizado en circuitos de poca corriente. Existen varios tipos de potenciómetros, como los preajustables, los de mano, los digitales, de membrana, entre otros. El NTC y el PTC son sensores de temperaturas que nos permiten conocer los cambios de temperatura de un circuito. También abordamos el tema de los capacitores, los cuales son dispositivos que almacenan cargas en reposo o estáticas. Se los conecta a una fuente de energía que brinde corriente directa o a una máquina que entregue potenciales positivos o negativos. Existen varios tipos de capacitores, como los eléctricos, los variables, los de cerámico, entre otros. Aprendimos que un diodo es un componente eléctrico que permite que el flujo de la electricidad circule en un solo sentido, suprimiendo corrientes transitorias e impidiendo provocar caídas de voltaje. Existen varios tipos de diodos, como el diodo rectificador, el diodo Zener, el diodo varactor, el diodo detector de baja señal, el diodo LED, entre otros. Profundizamos en el diodo LED, el cual es un componente con polarización que tiene la particularidad de emitir luz y debe ser conectado correctamente para que funcione y no se queme. Aprendimos que los relés son interruptores eléctricos, es decir, que no actúan con fuerza mecánica, que permiten el paso de la corriente eléctrica y deben ser conectados a través de un pulsador o interruptor. Un protoboard es una placa con orificios conectados eléctricamente entre sí, permitiéndonos armar un boceto de un circuito para luego llevarlo a la realidad. En esta placa podemos conectar casi cualquier componente eléctrico y cables como puentes. Conocimos la historia del tester o multímetro, el cual fue obra del ingeniero Donald McCallier. A Donald se le ocurrió la idea de unir tres aparatos en uno, el amperímetro, el voltímetro y el ohmmetro en uno solo, en el que hoy conocemos como tester o multímetro. Nos permite medir resistencia, tensión e intensidad, y debemos girar la perilla según el parámetro que deseamos medir. Para medir la corriente continua, primero debemos seleccionar la unidad que quiero medir, en este caso amperios. Tenemos que procurar que los cables rojos y negros estén conectados correctamente. Luego debemos seleccionar la escala adecuada. En caso de que nuestro multímetro no tenga selector de escala, debemos escoger la escala automática. Y si no sabemos qué magnitud de corriente continua vamos a medir, debemos escoger la más grande. Y por último, debemos abrir el circuito en el lugar donde ubicaremos el multímetro para medir la corriente. El resultado será reflejado en la pantalla. Para medir corriente alterna, debemos seleccionar la unidad de medida que deseamos medir, en este caso voltios. Aquí no importa la posición de los cables. Luego selecciona la escala adecuada. Nuevamente, si no tenemos selector de escala, escogemos una escala automática. Y en caso de no saber qué magnitud de voltaje vamos a medir, debemos escoger una escala más grande. Por último, conectamos el multímetro a los extremos del componente. Se coloca en paralelo y la lectura será reflejada en la pantalla. Y si deseamos medir la resistencia, primero debemos elegir el elemento cuya resistencia vamos a medir. Conectamos la sonda en cada una de las tomas de prueba correspondientes, es decir, la sonda negra en la toma que tiene la etiqueta COM y la roja en la toma que tiene la etiqueta OHM. Luego encendemos el multímetro y seleccionamos el rango de prueba más apropiado. Algunos multímetros ajustan el rango automáticamente, en otros casos es necesario hacerlo manualmente. Por último, tocamos los extremos del componente que vamos a medir con las ondas del multímetro.
Esperamos que el número deje de variar y esa será la resistencia de nuestro componente. Apagamos el multímetro y desconectamos todas las ondas para poder almacenarlo. Para medir la continuidad con un multímetro, primero debemos girar el selector a modo de prueba de continuidad. Luego insertamos el punto de prueba negra en el conector COM y el punto de prueba roja en el conector OM. Con el circuito desconectado conectaremos los cables de prueba al componente que estamos probando. La posición de los cables es indiferente. El multímetro digital emitirá un pitido si se detecta una ruta completa y en caso de que esté abierto no emitirá ningún sonido. Para medir el voltaje, el primer paso es probar el multímetro en una batería. Debemos conectar el cable rojo en la terminal positiva y el cable negro en la terminal negativa. Una vez hecha la prueba, colocamos el cable rojo en la ruta B y el cable negro en la ruta COM. No debemos invertir los cables porque podríamos destruir el circuito. El siguiente paso es seleccionar el modo para voltaje de corriente continua y corriente alterna utilizando el dial de selección central. Elegimos el rango de voltaje que queremos probar de manera automática o manualmente dependiendo del multímetro y deberemos leer la pantalla para hallar la medición de voltaje realizada. Y por último aprendimos a usar el programa Livewire, el cual nos permite hacer simulaciones de circuitos eléctricos, esto gracias a la tabla con diversos materiales para llevar a cabo el armado de un circuito.